Bueno, buenas tardes chicos. No sé si se me escucha y se ve ahí la pantalla bien. Sí, doctor, se le escucha y podemos ver la pantalla. Ok. Buenas tardes. Quien les habla es el doctor Salazar del Hospital Rebagliati. Vamos a empezar a hablar de la parte del oído interno, que es la parte, sobre todo de la parte anterior, que corresponde a la cóclea y el nervio auditivo. ¿Ya? Muy bien. El oído interno está enclavado dentro de un hueso muy duro de roer, que es el hueso temporal. Sin embargo, a veces este puede ser lesionado por diferentes razones. Si bien a nosotros nos enseñan que el oído externo, oído medio y oído interno es como se divide el oído, la mayoría de las veces en realidad no funciona así, sino como el área conductiva que lo forma el oído externo y el oído medio, y el área neurosensorial que lo forma el oído interno y el nervio auditivo. Sin embargo, lo que nos ocupará hoy día es esto, la cóclea que está enclavada dentro del oído interno, dentro de este hueso temporal. ¿Ok? La cóclea y el nervio auditivo que en realidad forman el área neurosensorial. Muy bien, este oído interno es un conducto óseo que está labrado dentro del hueso temporal. Y este conducto óseo está lleno de un líquido que es el líquido perilinfático y dentro de este conducto óseo está flotando el laberinto membranoso como vemos acá. Este laberinto membranoso también se encuentra lleno de un líquido como vamos a ver acá en un corte. Si le hacemos un corte a la cóclea, lo que vamos a ver es esto. Este es el conducto óseo lleno de perilinfa. La perilinfa es un líquido que está lleno o es rico, mejor dicho, en sodio y flotando en el medio del laberinto membranoso, que es rico en potasio. Este líquido perilinfático, cuando se mueve, mueve esto que es la membrana de Reisner. Al moverse esta membrana de Reisner, se va a mover el líquido endolinfático. Al moverse este líquido endolinfático, se va a mover esta otra membrana que se llama la membrana tectórea, que se conecta con las células ciliadas, que son las verdaderas células del órgano de Corti, a través de unas vibrisas, unas cilias, como si moviéramos las cerdas de un cepillo. Vamos a poder ver cómo se mueven estas cerdas al moverse la membrana tectórea. ¿Ok? Y me dicen que no se ve el puntero, creo. O si lo veo acá. Bueno, esta es la zona de la estría vascular. La estría vascular es la que sirve para irrigar todo lo que es el órgano de Corti. Muy bien. Entonces aquí vemos la membrana tectórea. Cuando esta membrana tectórea se mueve, estimula las cilias de las células ciliadas y esto hace que se cree un potencial de acción dentro de las células ciliadas, las cuales van a liberar glutamato. Al liberar el glutamato, estimulan las fibras del nervio auditivo, llevando la información hacia la corteza cerebral. Finalmente, entonces, ¿cómo funciona el oído? Las ondas sonoras llegan del oído externo a través del conducto auditivo externo, para luego impactar sobre el tímpano, transformando en este momento la energía sonora en energía mecánica al moverse la cadena de huesecillos. La misma energía es transmitida hasta el último hueso que es el estribo. El estribo va a vibrar como si fuera un pistón y va a transmitir a manera como si nosotros soltáramos una moneda en una piscina, se van a generar ondas en la perilinfa, ondas que van a descargar finalmente su energía a través de la ventana redonda. Pero estas ondas que se mueven van a mover la membrana de Reisner, como vemos acá. Esto genera ondas dentro del líquido endolinfático que está en el laberinto membranoso. Esto mueve la membrana tectórea que se ve aquí en azul. Esta mueve las cilias y finalmente las células ciliadas liberan glutamato, que es un neurotransmisor, para enviar la información con destino a la corteza cerebral. Cuando se mueve el estribo se transforma en energía hidráulica
y finalmente cuando se mueven las células ciliadas se transforma en energía eléctrica o bioquímica. Las células ciliadas dentro del órgano de Corti están especializadas, desde la base, donde están las frecuencias más agudas, hasta la parte más alta de la cóclea, donde están las frecuencias más graves. ¿Ok? De tal forma que en la primera vuelta de la cóclea se controlan básicamente las frecuencias más agudas. En la parte media de la cóclea, las frecuencias medias, que son entre ellas 500, 1000 y 2000, que son las que más usamos. Y la parte más alta, la última vuelta del ápice, son las frecuencias más graves, como 500, 120, 250, 125. Esas frecuencias son las más gruesas, vamos a decir. Entonces, una parte que se lesione de la cóclea nos va a dar en una imagen audiométrica un detalle definido de dónde está la lesión de la cóclea. Muy bien, cuando tenemos un problema del oído interno, entonces nos va a dar una hipoacusia, pero esta hipoacusia será de tipo neurosensorial o de percepción. También tendremos hiperacusia, que no es el antónimo de hipoacusia. La hiperacusia es el aumento del umbral auditivo. Algunas enfermedades que cursan con hipoacusia neurosensorial, como son la enfermedad de Meniere, el trauma acústico o la presbiacusia, donde hay hipoacusia neurosensorial, también cursan con hiperacusia. Como se produce un daño dentro de la cóclea, el oído trata de trabajar al máximo, aumentando el umbral auditivo para poder escuchar con lo poco que tiene. Entonces, a pesar de que hay hipoacusia, el oído se vuelve muy sensible a los sonidos normales que uno tiene. También puede haber sensación de oído tapado, tinnitus si es que se lesiona alguna de las partes de la cóclea, o vértigo si es que se afecta también el laberinto posterior. Entonces, la hipoacusia neurosensorial en general se clasifica en dos grandes grupos, en congénitas y adquiridas. Gracias a Dios, las congénitas son las más raras, las menos que se presentan, digamos. Pero dentro de todas estas rarezas, las más comunes tenemos a la deformidad de Mondini, la aplasia de Michel. La más común de todas es la deformidad de Mondini, y es cuando solamente se forma una y media vuelta de la cóclea. Acá vemos una imagen de la primera vuelta de la cóclea, pero en este corte, coronal vemos precisamente acá cómo se ve solamente la primera vuelta de la cóclea y termina en una cavidad quística, mientras que en este corte axial solamente se ve la primera vuelta. Quiere decir que la segunda y la primera vuelta se han formado solamente en una cavidad quística, no se llegaron a formar el resto de las vueltas. Estos son pacientes que nacen con ya una hipoacusia en los primeros años de vida y que posteriormente se va a ir incrementando con el paso de los años, hasta casi quedarse sordos. Hay deformaciones más raras, como la cavidad común, donde no se ha formado ni la cóclea ni el área vestibular, o aplasia coclear, donde simplemente no hay nada. No se formó ni la primera, ni la segunda, ni el conducto auditivo interno, ni conducto semicircular. Todo es hueso. Es una deformación mucho más severa, pero son extremadamente raras. Las más comunes son las adquiridas, sobre las cuales generalmente nos basamos todos nuestros estudios. Vamos a hablar de algunas de ellas, no de todas, sino de las más comunes. La presbiacusia es una de ellas y es el envejecimiento del sistema auditivo. La audición en realidad empieza a disminuir a partir de los 40 años, pero afecta a las frecuencias que no solemos usar, como son la de 20.000, 18.000 Hz, la de 16.000 Hz. Pero cuando la audición empieza a afectar ya las frecuencias que más usamos para comunicarnos, como son las 8.000, las 4.000, entonces ya estamos bordeando los 60 o 65 años, que es cuando empezamos a sentir dificultad auditiva. En estos casos, el daño de la cóclea hace que la vía aérea que vemos reflejada acá baje o caiga conjuntamente con la vía ósea. La vía ósea, acuérdense, estimula directamente la cóclea. Cuando ambas vías en una audiometría van de la mano bajando juntas y poco a poco, eso es una presbiacusia. Y empieza en las frecuencias más agudas, o sea, empieza en la base de la cóclea el desgaste auditivo.
Conforme avanzan los años, afecta las frecuencias medias y después las frecuencias graves. ¿Por qué se produce esto? Porque la membrana basilar, que es sobre la cual se asientan las células ciliadas, por ejemplo, se hialiniza. Las células ciliadas van muriendo poco a poco. La estría vascular, que son los capilares que irrigan al órgano de Corti, se van alterando o afectando por hipertensión, por diabetes o simplemente por la edad. Y las fibras ganglionares del nervio auditivo también se van degenerando con el paso de los años. Por ello es que la audición también irá bajando. Hay una primera etapa donde hay una hipoacusia leve. Esta se llama la etapa sin traducción clínica. El paciente sabe que no escucha bien, pero no le toma mayor importancia porque no hay problema en la comunicación con otras personas. Luego viene la etapa de incidencia social, que es cuando hay hipoacusias moderadas y severas, es decir, pérdidas del 40 hasta el 80%. Aquí el paciente sí ya empieza a tener dificultad, empieza a estar, ¿qué? ¿Cómo? Repíteme, no entendí, ese tipo de cosas, porque tiene mucha dificultad para comunicarse con otras personas. Y luego viene la etapa de aislamiento cuando son hipoacusias profundas, o sea, más de 80% de pérdida. En estos casos, los pacientes prácticamente no hablan con nadie, nadie les habla, porque es muy difícil la comunicación o tienen que hacerla gritando prácticamente. Se puede acompañar de otros síntomas, claro, la presbiacusia, sí, de acúfenos, también la corteza cerebral se va afectando, entonces también hay problemas de discriminación del lenguaje, o también existe lo que se llama la presbivestibulitis, que es un envejecimiento o desgaste del sistema vestibular. No hay mucho que podamos hacer, pues es parte de lo que vamos a pasar todos por la edad. Los vasodilatadores mejoran la irrigación del oído para mantener el oído y hacer que el desgaste sea más lento, lo mismo que las vitaminas. Pero una herramienta valiosa, sobre todo en la segunda etapa de incidencias sociales y cuando hay pérdidas moderadas o severas, es el uso de audífonos. El audífono es una herramienta valiosa para estos casos. No se usa en las pérdidas leves y muy difícilmente ya en las pérdidas profundas. Otra patología es el trauma acústico. El trauma acústico es un daño que se produce en las células del órgano de Corti, en las células ciliadas, por un sonido fuerte. Todos aquellos sonidos que superan los 80 o 85 decibeles terminarán indefectiblemente dañando el órgano de Corti. Como el estribo es el que impacta sobre el órgano de Corti de manera fuerte y frente al estribo están las frecuencias 3000 y 4000, entonces son estas las que más se afectan. A veces, por supuesto, las áreas laterales de 2000 y 8000 también se pueden afectar, pero las más afectadas son la de 3000 y la de 4000, porque justo están frente al estribo, que es el que va a terminar impactando sobre el órgano de Corti de una manera muy intensa. Entonces, todos aquellos sitios, pues discotecas, minerías, esos que trabajan con los motobombas en las calles, los que trabajan en sitios muy ruidosos, en avenidas grandes, los que trabajan en fábricas y no usan protección, los que trabajan con armas y no usan protección, los que trabajan en aeropuertos, por ejemplo, van a tener este tipo de lesiones si es que no se cuidan la audición. El tratamiento para el trauma acústico es la prevención, hay que prevenir. Si nosotros no prevenimos, no hay solución. Lo que se dañe del oído interno nunca más se va a poder recuperar. Los sonidos más fuertes son los motores de un avión, por ejemplo. La sordera tóxica se refiere a un daño del órgano de Corti por medicamentos. El órgano de Corti, como hemos visto, es un intercambio bioquímico entre moléculas de sodio, de potasio, de calcio, para crear un potencial de acción. Cuando un medicamento altera esta bioquímica de las células a nivel del órgano de Corti, entonces es un ototóxico, como lo sucede como los nefrotóxicos que alteran el intercambio bioquímico a nivel de los glómerulos renales. Pero los ototóxicos se caracterizan porque las lesiones son bilaterales de ambos lados y son simétricas.
es decir, afectan ambos oídos a la vez y de unas pérdidas más o menos iguales. No es que un ototóxico dañe un oído y el otro no, eso no sucede. Hay cierto grado de susceptibilidad, sí, no porque tomemos el medicamento de todo modo vamos a tener otra toxicidad, no. Hay un grado de toxicidad que desconocemos a quién exactamente le puede afectar el medicamento que le estamos dando. ¿También puede afectar la función vestibular? Claro que sí. Algunos aminoglucósidos, los más conocidos, la canamicina y la amicacina, son más cocleotóxicos, es decir, dañan más la cóclea que el sistema vestibular. A diferencia, la streptomicina y la gentamicina dañan más el área vestibular que el área coclear. La furosemida dentro de los diuréticos, la quinina dentro de los antiprotozoarios que ha estado de moda ahora con el COVID. Mucha gente lo está usando, lo único que ha tenido es sordera tóxica en vez de curarse del COVID. La aspirina, por ejemplo, algunos medicamentos que se usan en reumatología o en oncología, como el mitrotexate, el cisplatino, la vincristina, etc. Son medicamentos que pueden dañar el órgano de corte. Igual, el tratamiento es la prevención. Si sabemos que vamos a usar un medicamento que es ototóxico, hay que tener en resguardo al paciente que nos avise cualquier momento si es que empieza a tener problemas auditivos, para suspender y cambiar la medicación. De lo contrario, no nos daremos cuenta, lo dejaremos y cuando ya reaccionemos, muchas veces ya la pérdida auditiva es constante. Bueno, existen otros trastornos también. La hipoacusia súbita es una pérdida brusca de la audición de un momento a otro, y eso se suele dar generalmente por una infección viral. La teoría más aceptada hoy en día es que es una infección viral la que afecta el órgano de corte. De un momento a otro, ustedes se echan a dormir oyendo y se levantan sordos. Puede afectar un oído como puede afectar ambos. Lo importante es que la audición se va de un momento a otro. Haciendo una otoscopía verificamos que el oído externo está normal y que el tímpano está normal. Y el diagnóstico se hace con una audiometría, como vemos acá. Inmediatamente el paciente debe recibir un tratamiento dentro de los 3 primeros días. Algunos pacientes llegan a la semana, llegan a los 15 días de haber tenido su sordera súbita. Cuanto más rápido se actúe en la sordera súbita, dentro de las primeras 72 horas hay siempre chance de poder recuperar esa audición. Damos vasodilatadores como la pentoxifilina, corticoides sobre todo para desinflamar y vitaminas, sobre todo la vitamina A o el complejo B para ayudar a la persona. Estos tratamientos se pueden hacer por 7 o 15 días dependiendo del caso. El pronóstico siempre sigue siendo reservado. No siempre, en la mayoría de los casos, no siempre se recupera la audición, pero hay casos en los que sí. Hay tumores finalmente del ángulo pontocerebeloso, especialmente del nervio auditivo, que van creciendo en el conducto auditivo interno, pero su crecimiento luego se expande hacia el ángulo pontocerebeloso y luego empiezan a empujar el cerebelo. Estos tumores son silentes, son más frecuentes en el sexo femenino a partir de los 50 o 55 años. Los primeros síntomas que dan son zumbido de oído, simplemente aparece un zumbido en un oído y luego se va sumando la hipoacusia neurosensorial poco a poco. Luego aparece un trastorno del equilibrio. El gol estándar para hacer diagnóstico de estas tumoraciones es la resonancia magnética con gadolinio. Es la manera de diagnosticar. Estos pacientes no los manejamos nosotros, finalmente son derivados a neurocirugía para su tratamiento. Bueno, hablaremos ahora de cómo se mide la audición en los niños. En los niños desde que nacen pueden tener problemas de audición por diferentes razones, como vemos acá, pero es muy difícil a un recién nacido hacerle una audiometría, pues, o evaluarlo, preguntarle, ¿no?, si está escuchando bien o no. Entonces, hay maneras muy prácticas de, por lo menos, llamarnos la atención para saber si el niño está escuchando bien o no. Esa es la prueba del despertar y la prueba del cribograma. La prueba del despertar es una prueba muy antigua, pero que hasta aún hoy en día se sigue usando. Se trata de hacer dormir al niño y luego emitir un ruido muy fuerte. Por ejemplo, cerrar la puerta del cuarto muy fuerte, cerrar la ventana muy fuerte, dejar caer un objeto metálico que haga ruido.
Si el niño reacciona, se despierta y llora, es un niño que escucha, porque prácticamente es un reflejo auditivo lo que tiene. Eso hace pensar, pues, de que obviamente el niño está bien. Pero imagínense que ustedes tiran un plato cerca al niño y ni se inmuta, no reacciona, sigue durmiendo. Eso ya nos llama la atención. Es muy probable que ese niño no esté escuchando nada. Y el cribograma consiste en emitir un sonido, pero irle variando la intensidad. Por ejemplo, ponemos una música instrumental de Sebastian Bach, entonces el niño se va quedando dormido. Y de pronto cambiamos a una música, una marinera, un reggaetón, pues no sé, un redoble, algo mucho más estridente, un rock muy pesado. Entonces el niño va a reaccionar a abrir los ojos y buscar la fuente de sonido. Nuevamente ponemos una música instrumental y el niño se va quedando quieto y se empieza a dormir. Si volvemos a cambiar el ritmo de la música, lo más probable es que se despierte el niño. Esa reacción es normal, eso quiere decir que escucha fuente sonora. Él no puede distinguir qué escucha, pero sí nos está diciendo que su oído busca una fuente sonora que le llama la atención. Sin embargo, si no hay reacción ante estas pruebas, entonces hay que pensar siempre de que el niño puede estar teniendo una sordera. Entonces debe entrar a un programa de despistaje auditivo, dentro de lo cual ya se hacen una serie de pruebas con las que hoy en día contamos. Una de las primeras, las emisiones autoacústicas, los potenciales auditivos, etc. Vamos a hablar de algunos exámenes ya para terminar de evaluación audiológica. Tenemos la logometría, que era una de las pruebas más antiguas que existían. Consistía en evaluar la audición usando la voz del examinador. Entonces, cuando íbamos con nuestro profesor, el profesor le preguntaba al paciente: señor, ¿cuántos años tiene? El paciente lo miraba, pero no le entendía nada. Entonces el doctor decía: bueno, por lo menos tiene una hipoacusia leve. Luego el doctor aumentaba el volumen de su tos y decía: señor, ¿cuántos años tiene? El paciente lo miraba y le: no le entiendo, doctor. El doctor decía: este paciente por lo menos tiene hipoacusia de grado moderado. Nuevamente el doctor decía: señor, ¿cuántos años tiene? Ya prácticamente le gritaba. Entonces el paciente respondía: 88 años, doctor. Entonces el doctor lo que decía era: este paciente tiene una hipoacusia de grado severo. Entonces era una manera muy subjetiva, obviamente, de evaluar la audición, pero por lo menos nos orientaba a qué tipo de pérdida auditiva podía tener un paciente. La acumetría es la medida de la audición usando unas herramientas especiales que se llaman los diapasones. Estos diapasones, ojo, sirven básicamente para detectar hipoacusias de conducción. No es tanto para determinar las hipoacusias neurosensoriales, es decir, va a determinar si el paciente tiene o no una hipoacusia conductiva. Obviamente que si no tiene una conductiva y no escucha bien, podría ser una neurosensorial o podría ser una mixta. Vamos a resumir un poco la prueba de Weber y la prueba de Rinel. La prueba de Weber consiste en hacer vibrar el diapasón y ponerlo en la línea media del cuerpo. Puede ser en el vértex, puede ser en la nación, en la raíz de los huesos propios de la nariz, puede ser entre los dientes. Y se le pregunta a la persona: señor, díganos en qué oído lo escucha mejor. Si el paciente escucha normal, va a decir que lo escucha igual en ambos oídos. A ese le llamamos el Weber indiferente. El Weber indiferente, la flechita no se dirige a ningún lado. Es una flechita que es igual en ambos lados, mejor dicho. No hay ninguna preponderancia. Pero ahora imagínense que tiene un tapón de cerumen en el oído derecho. El paciente tiene un tapón de cerumen en el conducto del oído derecho. Cuando le hacemos la prueba de los diapasones, el paciente no va a poder escuchar por vía aérea, pero sí va a poder escuchar por vía ósea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en ese momento la transmisión se hace por el hueso directamente a la cóclea, pero no lo puede hacer por vía aérea. Entonces, cuando hagamos vibrar el diapasón y le preguntemos: señor, ¿en qué oído lo escucha? El paciente va a decir que lo escucha mejor en el oído derecho, pero no es porque esté escuchando mejor por vía aérea, sino porque lo escucha mejor por vía ósea en ese oído. Lo normal es que escuchemos por vía aérea, no por vía ósea. Entonces ahí diremos que Weber lateraliza al oído derecho. El Weber al lateralizar al oído derecho nos está indicando que probablemente hay una hipoacusia de conducción en este oído, porque no es normal que la transmisión se dé por vía ósea, sino más bien por vía aérea. Entonces el Weber lateraliza el oído derecho.
Si queremos confirmar que hay una hipoacusia de conducción en el oído derecho, tendremos que hacer la prueba de Rinné. En un paciente normal, hacemos vibrar el diapasón, se lo colocamos a 5 centímetros y le preguntamos, señor, díganos cuánto ya no escucha el sonido. Imagínense que el diapasón al golpearlo y vibrar, va a vibrar unos 40 segundos, por poner un número. Entonces, cuando lo ponemos frente al oído, el paciente lo va a estar escuchando. Cuando llegan los 40 segundos, deja de vibrar el diapasón, el paciente nos va a decir en ese momento que ya no lo escucha. Es en ese momento que se lo coloco sobre la mastoides y le pregunto, señor, ¿escucha el ruido allí? ¿Qué es lo que nos va a decir el paciente? Que no lo escucha. ¿Por qué ya no escucha? Porque el diapasón ya no vibra. Ya pasaron los 40 segundos que vibra el diapasón. Ahora, imagínense regresando a nuestro caso que tiene un tapón de cerumen en el oído derecho. Si tiene un tapón de cerumen acá en el oído derecho, cuando le pongamos el diapasón frente al oído, probablemente a los 10 segundos ya el paciente no va a escuchar. Entonces, en esos momentos nos va a decir, doctor, ya no lo escucho. Se lo pongo sobre la mastoides y lo normal es que el paciente sí lo va a escuchar sobre la mastoides, porque todavía el diapasón tiene 30 segundos más para vibrar. Eso nos confirma una cosa, que la transmisión por vía aérea no se está dando bien, pero sí se da mejor por la vía ósea, o sea, a través de la mastoides. Esto nos va a confirmar que el paciente tiene una hipoacusia conductiva de este oído. El Rinné normal es el Rinné positivo, es decir, cuando se lo ponemos frente al oído y ya no escucha en la mastoides. Pero el Rinné negativo es cuando se lo ponemos frente al oído y al ponérselo sobre la mastoides todavía sigue escuchando el paciente. A eso le diremos un Rinné negativo. En conclusión, en una hipoacusia de conducción, el Weber lateraliza al oído enfermo y el Rinné en el oído enfermo es negativo, es decir, que la transmisión por vía ósea es mejor que por la vía aérea. Eso es, en resumen, en una hipoacusia conductiva. ¿Ok? El Weber lateraliza al oído enfermo y el Rinné es negativo en la hipoacusia de conducción. De alguna u otra manera nos va a servir pues para determinar si el paciente tiene hipoacusia de conducción o no. La otomicroscopía consiste en visualizar el conducto y el tímpano ya con un microscopio. Nos da 4, 6 o 10 veces el aumento y podemos ver con mayor detalle el ánulus timpánico, por ejemplo, toda la par tensa, toda la par flácida, el mango del martillo, el triángulo luminoso, que es por la iluminación. A diferencia de una otitis media aguda, como ven, el tímpano enrojecido, abombado, edematizado, la pus queriendo salir por algún sitio, rompiendo el tímpano prácticamente allí. Podemos visualizar detalle de una perforación timpánica de grado moderado, como vemos acá. Vemos la trompa de Eustaquio aquí, vemos la ventana redonda aquí, el mango del martillo. Y aquí ya un paciente al otro lado, el tímpano operado. Se ha hecho una timpanoplastía de esta perforación y ven cómo el injerto ha prendido perfectamente cerrando toda esa perforación. Este es otro examen que se llama la impedanciometría, dentro de la cual está la timpanometría y la medida de los reflejos. Vamos a concentrarnos en la timpanometría. Lo que hace la timpanometría es imprimir aire al oído y luego succionarlo para ver cuánto se mueve el tímpano. Pero el movimiento del tímpano va a depender de dos cosas, de la presión que hay en el oído medio, la presión de aire, y de cuánto se mueve el tímpano en sí. En base a estos dos parámetros se genera una curva. Esta curva, como la curva A, es la normal, debe caer dentro de un cuadradito, dentro de un rango. Si la curva cae dentro de este rango, diremos que es normal. Si escapa de este rango, entonces nos va a dar diferentes tipos de curvas que ya nos van a empezar a señalar qué tipo de patología puede haber. Este es el equipo imprime aire y lo succiona. Eso hace que el tímpano se hunda y luego salga hacia afuera. Y ese movimiento del tímpano es la que mide el equipo y lo va a reflejar. ¿Cuál es la presión normal del oído medio? Va entre más 50 decapascal, que es una unidad de medida, hasta menos 100 decapascal. ¿Y cuánto se mueve normalmente el tímpano? De 0.5 a 1.5 milímetros. Entonces, dentro de estos rangos es que debe caer esa curva. Si no cae dentro de esa curva, nos dará otra curva. Acá se mide la presión y aquí se mide
el compliance. Entonces esta punta del movimiento timpánico debe caer dentro de un rango que es un cuadradito que se forma acá. Nos puede dar una curva muy plana, por ejemplo en la otitis media serosa, porque la presión está muy negativizada. Nos puede dar una curva pero desviada a la izquierda. Esto es una disfunción tubárica, por ejemplo, donde se ha alterado la presión pero el tímpano se mueve perfectamente todavía. Nos puede dar una curva muy pequeñita, donde la presión es normal pero se mueve muy poco, por debajo de 0,5. Este es el caso de una otoesclerosis, por ejemplo. O la presión puede estar normal, pero se mueve excesivamente el tímpano. ¿Ok? Como vemos acá. Aquí se trata entonces de una disrupción de la cadena osicular, por ejemplo. Entonces, la impedanciometría es una foto del momento, de cómo se está comportando el tímpano y la cadena de huesecillos. No siempre, obviamente, va a servir para hacer diagnóstico, sino para hacer seguimiento, básicamente, de un paciente el cual estemos tratando. Y sirve pues, para ver si hay disfunción tubárica, otitis serosas, atelexia timpánica, autoesclerosis, erupción de cadena, etc. Muy bien. Luego tenemos la audiometría. La audiometría es algo más popularizado, sirve para medir los niveles auditivos, los umbrales auditivos. Y esto se hace en base a una cabina sonoamortiguada, sonoreflexiva, o sea, una cabina cerrada. Y también vamos a usar esto que es el audiograma. El audiograma, en buena cuenta, es el reflejo de la cóclea. Si nosotros estiráramos la cóclea, ¿ok? Obtendríamos un órgano, un piano, donde para un lado están las frecuencias agudas, en el medio las frecuencias medias y al otro lado frecuencias graves. Si le damos la vuelta a este órgano, obtenemos el audiograma. Acá tenemos las frecuencias graves, que es el ápice, la tercera vuelta de la cóclea, las frecuencias medias, donde está la parte media de la cóclea, y aquí tenemos la base de la cóclea, donde están las frecuencias agudas. Entonces el audiograma no es más que el reflejo de la cóclea, y aquí es donde se van a medir las diferentes intensidades. El oído derecho con rojo y el oído azul con, el oído izquierdo con azul o con negro. Se evalúa tanto la vía aérea como la vía ósea. Para la vía aérea se ponen unos auriculares que emiten un sonido, como se va a ver acá, le vamos a poner unos auriculares. Y para la vía ósea se van a emitir un vibrador óseo que se coloca en la cabeza. Estos son los auriculares que van a transmitir un oído por vía aérea. Y el vibrador óseo se pone aquí atrás, en la mastoides, que al vibrar emite un sonido y lo transmite por el hueso. Las hipoacusias por el grado se dividen en leve cuando van de 25 a 40 decibeles, cuando la curva cae en estos niveles. De grado moderado si la curva está entre 40 y 60 decibeles, de grado severo entre 60 y 80, de grado profundo si es más de 80 decibeles. Anacusia se refiere a uno que nació sordo, es una sordera primaria, es uno que ha nacido sordo y no escucha nada. Y la cofosis es un sordo, pero que es una sordera secundaria, y sí que escuchaba bien, pero por alguna enfermedad del oído se quedaron sordos totales. Eso es la cofosis. Por el tipo, las hipoacusias pueden ser conductivas, neurosensoriales o mixtas. ¿Cuándo es una hipoacusia de tipo conductiva? Estos son los niveles normales por encima de 25. Si la pérdida está entre 25 y 40, de grado leve, entre 40 y 60, de grado moderado, entre 60 y 80 de grado severo y más de 80 grado profundo. Esto es la representación de la vía aérea. Cuando la vía aérea cae, por ejemplo aquí está en 50%, y la vía ósea que se representa así de esta manera está normal, diremos que es una hipoacusia de conducción. Entonces, en la hipoacusia de conducción, la vía aérea cae. ¿Por qué? Porque no hay transmisión a través del oído externo o del oído medio. Pero al estimular la vía ósea directamente, estimulando la cóclea, sí está normal, lo cual no dice que la cóclea está normal. Acuérdense, la vía ósea, que es haciendo vibrar un vibrador óseo en la mastoides, estimula directamente la cóclea y nos dice si la cóclea está bien. Entonces, en otras palabras, la vía ósea nos mide la función de la cóclea. La vía aérea no, la vía aérea tiene que usar el oído externo, el oído medio, antes de llegar a la cóclea.
Entonces, si la cóclea aquí, como vemos, está normal y la media está caída, esto será una hipoacusia de conducción. Hay un problema en el oído externo y en el oído medio. Decíamos que no sucede lo mismo en una hipoacusia neurosensorial donde ambas vías caen juntas de la mano. Como vemos, la vía ósea ha caído, lo cual nos está diciendo que es la cóclea lo que está dañado, no el oído externo ni el oído medio. A esto le llamaremos hipoacusia neurosensorial. Y finalmente tenemos las mixtas. La hipoacusia mixta es la evolución de una hipoacusia conductiva hacia una neurosensorial. Por ejemplo, si ustedes tienen el tímpano perforado, cuando al inicio tienen el tímpano perforado es una hipoacusia de conducción porque es un problema del oído medio. Pero con el paso de los años, las infecciones repetidas del oído medio, lo que va a ocasionar es que las toxinas atraviesen la ventana oval redonda y dañen las células ciliadas del órgano de Corti. Entonces, cuando se empieza a dañar el órgano de Corti, la vía aérea empieza a caer. Entonces, la vía ósea también empieza a caer acá, como vemos. Pero, ¿cuál es la diferencia con una neurosensorial? Que en la hipoacusia neurosensorial hay una diferencia entre ambas vías de 15 a 20 decibeles, no más. Pero en la hipoacusia mixta, la diferencia entre ambas vías es mayor de 15 o 20 decibeles. Eso quiere decir que es una vía ósea que estaba normal, pero está empezando a caer, pero no ha alcanzado todavía a la vía aérea. Por tanto, todavía no es neurosensorial. Eso se da en la otitis media crónica, por ejemplo, donde está perforado el tímpano. La logoaudiometría es otra prueba que se hace para evaluar, en este caso ya la discriminación, no evalúa los umbrales, sino cuánto entendemos de lo que escuchamos. Para esto se le hace pasar a la persona, se le introduce en una cabina, se le ponen los auriculares, pero en vez de pasar sonidos le pasamos palabras. Por ejemplo, les pasamos 100 palabras y él tiene que ir respondiendo machucando un botón. Él tiene que responder la palabra que nosotros le vamos pasando y tiene que repetirla perfectamente. Por ejemplo, le decimos casa, él tiene que decir casa. Le decimos iglesia, iglesia. Le decimos lápiz, lápiz y así. Pero si empieza a confundir la palabra, por ejemplo, le decimos lápiz y él dice punzón, le decimos casa y el paciente dice cama, por ejemplo. Esas confusiones son una alteración en la discriminación. De 100 palabras, uno puede equivocarse hasta 10 palabras como una cuestión normal. Pero si uno se equivoca más de 10 palabras, o sea, tiene ya más de un 10% de mala discriminación, ya hablamos de un problema de discriminación. Si se equivoca de 120, se equivoca 30, ya hay un problema de discriminación. Y si la persona se equivoca más de 50% y tiene una mala discriminación. Entonces, para eso usamos la logoaudiometría para establecer los rangos de discriminación, si la persona está entendiendo bien lo que escucha o no. Luego tenemos los potenciales evocados auditivos, que consiste en colocar unos auriculares en los oídos que van a ir pasando un sonido. Y este sonido va a ir pasando por los diferentes núcleos o las postas que tiene hasta llegar a la corteza cerebral, la vía auditiva, que son 7. Son 7 los núcleos por donde va a pasar la vía auditiva hasta llegar a la corteza cerebral. En cada uno de estos núcleos se genera un potencial de acción porque le pasa la posta de una neurona a otra neurona, liberando glutamato. En cada uno de esos núcleos, al crearse un potencial de acción, es eso lo que los electrodos que se colocan en la cabeza pueden detectar. Entonces se colocan en la cabeza diferentes electrodos para detectar el paso del sonido a través de estos núcleos. Entonces te van a generar estas curvas de acá. En cada uno de los núcleos, como vemos acá, el nervio auditivo, el nervio coclear vulvar, la oliva superior, lemnisco, colículo, hasta llegar al cerebro. En cada uno de estos núcleos se genera un potencial de acción y se genera una curva. Entonces nos va dando un reflejo de cómo está la vía auditiva en todo su trayecto hasta llegar a la corteza cerebral. Esto está indicado básicamente en aquello donde no podremos hacer una audiometría. Entonces, en niños menores de 7 años, pacientes con autismo, pacientes con síndrome de Down, pacientes en estado de coma, imagínense que no podríamos hacer una audiometría,
en fin, etcétera, etcétera. Existen diferentes condiciones donde no se puede hacer una evaluación con audiometría, entonces en estos casos se hacen los potenciales evocados auditivos. Y finalmente tendremos las emisiones autoacústicas, que es un examen más avanzado, pero que tiene cierta limitación. Sirve para hacer screening neonatal. Hoy en día, desde el primer día de nacido, podremos saber si un niño es o tiene tendencia a la sordera. ¿Qué cosas son las emisiones autoacústicas? Las células ciliadas del órgano de Corti decíamos que están dentro de un líquido que es la endolinfa. Cuando reciben un sonido, estas células ciliadas se mueven, pero el movimiento dentro de un líquido genera siempre un sonido. Este sonido que generan las células ciliadas dentro de este líquido que es la endolinfa se llaman las emisiones autoacústicas, es decir, emisiones autoacústicas son los sonidos que generan las células ciliadas al vibrar por ser estimuladas con un sonido dentro de la endolinfa. Entonces es un aparato que tiene un ultramicrófono que emite un sonido. Al emitir el sonido, este ultramicrófono trata de captar el eco o el sonido que generan las células ciliadas al moverse por la estimulación auditiva. Quiere decir que si las células ciliadas están dañadas, es decir, no funcionan, al ser estimuladas con un sonido no se mueven y al no moverse no generan ningún eco, ninguna respuesta. Por tanto, las emisiones autoacústicas estarán ausentes cuando las células ciliadas externas están dañadas. Entonces, para eso sirve, digamos, las emisiones autoacústicas, para hacer un screening en los recién nacidos. Entonces, también sirve para muchas otras cosas, obviamente, pero su función básica es eso. Así como hay un despistaje neonatal hoy en día para algunas enfermedades, incluso para la visión, hoy en día también se hace para la audición desde el primer día de nacido. Finalmente, llegamos a las hipoacusias neurosensoriales, donde se va a tener que usar herramientas para rehabilitar. Estas herramientas no son para curar la audición, porque lo que se daña del órgano de Corti nunca más se cura, no se recupera. Pero sí se puede rehabilitar para que la persona pueda mejorar su audición hasta ciertas circunstancias. Los audífonos básicamente servirán para las hipoacusias moderadas, hipoacusias severas, o sea, hasta 80%, y en algunos casos en las pérdidas profundas donde hay audífonos de alta gama que le ayuden a la persona. Pero el audífono, acuérdense, es un amplificador, amplifica el sonido que viene de afuera y lo envía a nuestro oído donde hay pocas células que todavía funcionan. Pero si un audífono ya no funciona, si el paciente dice que el audífono ya no le sirve para escuchar, entonces la única alternativa que tendrá será el implante coclear. Que el implante coclear no es un amplificador, es un transductor. Va a cambiar la energía sonora en energía eléctrica, haciendo que unos electrodos introducidos dentro de la cóclea suelten un potencial de electricidad. Reemplazando, digamos, a las células ciliadas, sueltan un potencial de electricidad y estimulan directamente las dendritas de la fibra auditiva. Entonces, el implante coclear es un dispositivo electrónico que consiste en introducir un filamento de electrodos dentro de la cóclea, los que van a reemplazar a las células ciliadas. El procesador externo, que es un procesador de sonido, filtra el sonido y luego lo envía a un procesador interno que está enclavado debajo de la piel, en el hueso. Este procesador interno es el que emite pulsos de electricidad. Estos pulsos de electricidad son liberados aquí en los electrodos que están en la cóclea y finalmente los va a transmitir a las células ganglionarias del nervio auditivo, para finalmente llevar la información auditiva hacia la corteza cerebral. Un dato, acuérdense, la cóclea no sirve para escuchar, la cóclea sirve para percibir sonido, pero donde realmente vamos a entender lo que escuchamos es en la corteza cerebral, no es en la cóclea, no es en el tímpano ni en la cadena de huesecillos, ni menos en la cóclea. La cóclea percibe sonidos, pero no es para el entendimiento. El entendimiento o la discriminación se hace en la corteza cerebral. Entonces, el implante coclear lo que te devuelve es la percepción auditiva, el hecho de percibir sonido que luego es transmitido a la corteza, donde la vamos a discriminar.
Quiere decir que para que un implante coclear funcione, debe tener un nervio auditivo indemne. Su nervio auditivo debe estar. Si el nervio auditivo es el dañado, el implante coclear no servirá tampoco para estos pacientes. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Esto es todo lo que teníamos que hablar sobre el oído interno el día de hoy. Muy bien, parece que no hay preguntas, no hay dudas. Bueno, muchas gracias por su atención. Eso es todo con respecto a la clase. Gracias. Hasta luego. Muy bien.